El mensaje de hoy lleva por título Los edificadores y Cristo el fundamento. Los edificadores y Cristo el fundamento. Está basado en Primera de Corintios capítulo 3 del versículo 10 al versículo 16. Del versículo 10 al 16. Este mensaje, hermanos, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje doctrinal. Pongamos mucha atención porque este mensaje, amados hermanos, registra, digamos, la sustentación de la palabra de Dios en la fe de los santos y en las obras. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro encima, edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amados hermanos, el perito arquitecto es un siervo. Como tal, él no selecciona al tipo, la forma o el material del fundamento. Todos estos son colocados de una vez y por todas. Vamos entonces a entrar a nuestro mensaje de hoy con una oración antes de iniciar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, ponemos ante ti en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, estas palabras que se van a hablar hoy, este mensaje. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, hablando y no nosotros. Quédate entre nosotros y ábrenos nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo solo puso el fundamento. Primera de Corintios 3:10. Dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El apóstol Pablo, hermano, era un débil artesano, el arquitecto que colocaba el fundamento. No era el diseñador. El apóstol Pablo solamente era un siervo que estaba colocando, hermano, lo que Dios le indicaba que tenía que hacer. Y pues, ¿quién era el que coloca el fundamento y quién nos indica que debemos de colocar ese fundamento y edificar sobre ese fundamento? Es Dios. Dios es el que nos dice a nosotros, amados hermanos, lo que tenemos que hacer cuando vamos a edificar en ese fundamento. Tampoco el apóstol Pablo era el capataz que dirigiera el trabajo de otros obreros.
Él mismo hacía el trabajo, hermanos. Además, Pablo era un perito constructor. Sin embargo, no reclamaba para sí, ¿verdad? Como tal, ninguna sabiduría particular y única. Era un hombre humilde. Pablo era sabio en el sentido de que predicaba el evangelio de Cristo y centraba la experiencia de los corintios, porque él estaba predicando a la iglesia de los corintios directamente sobre el Salvador crucificado. Pablo comprendía que por la naturaleza misma de la vida de la iglesia, algún otro edificaría sobre ese fundamento. No solamente iba a ser él, sino que también iban a venir otros edificadores detrás de Pablo, que somos nosotros, hermanos, los que hoy estamos aquí. Si es que tomamos la decisión de edificar sobre ese fundamento. Pero el proceso de edificación continúa. La expresión ahora que nos dice en 1 Corintios 3:10, y otro edifica encima, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Significa que otro hace la superestructura. Cuando Pablo dijo que había puesto el fundamento, emplea una palabra que es aoristo, aoristo, del griego. Expresa una acción que ya pasó y en la cual no se hace referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra acción. Este tiempo quiere decir aoristo. En este tiempo, dice Pablo, yo edifico sobre el fundamento que es Cristo. Eso quiere decir Pablo, para indicar un acto terminado. Un acto terminado. Como queriendo decir, edifiqué sobre ese fundamento que es Cristo. Y ya queda esa palabra establecida ahí. Cuando se refiere a la construcción, emplea el presente durativo para indicar la obra de edificación, para indicar que continúa indefinidamente. Por eso es durativo el indicativo. Para siempre queda. Y está en marcha ahora, cuando Pablo escribe estas líneas. Vamos con el segundo punto. Cristo, el único fundamento. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede comenzar en ninguna otra parte que en Cristo Jesús. Nadie puede edificar sobre otro fundamento más que en el de Cristo, en el de nadie más. Porque Él es la roca firme. Hermanos, nadie puede mejorar el fundamento puesto en Cristo y nadie puede terminar ninguna otra parte que en Cristo. Jesucristo era el fundamento, el único evangelio verdadero. La prueba de la edificación, 1 Corintios 3, del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo, hermano, con referencia a la prueba o inspección del edificio, varias cosas están claras primero. Y aquí pongamos mucha atención. Mucha atención, porque aquí viene algo bien importante que queremos explicar. Aquí el apóstol Pablo menciona en primer lugar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas en el versículo 12. En el versículo 12. Los materiales son de dos clases distintas y opuestas: ricos y durables, o viles o perecederos. Un tipo sugiere a cristianos maduros, estables, fundados en la sana doctrina y en una rica experiencia. El otro tipo es la paja endeble de la opinión humana, los leñosos trocitos de sabiduría humana exhibidos al azar. Esto sugiere miembros de la iglesia inmaduros e inestables. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues cual sea, el fuego la probará. El resultado y la verdadera naturaleza de la obra de cada uno de nosotros será exhibida, hermanos, abiertamente en el gran día del juicio. Va a ser exhibida. Tan a menudo visibles de la obra del hombre se utilizan tres verbos. Aquí es importante analizarlo. Tres verbos. Primero, declarará. Segundo, revela. Tercero, probará. Declarará. Hará claro o evidente. El Señor va a declarar esa obra. La hará clara o evidente. Importante. Revelar es mostrar o descubrir. Y probará significa determinar si es genuina o falsa. El método de prueba es por el fuego. Aquí es importante que nos detengamos un poco porque vamos a analizarlo. ¿Por qué el Señor va a pasar por fuego nuestras obras? ¿Por qué va a pasar por fuego mis oraciones? ¿Por qué va a pasar por fuego mis visitas a la iglesia? ¿Por qué va a pasar por fuego mis consejos y enseñanzas, mis prédicas? ¿Por qué va a pasar por fuego cuando yo le hablaba a un hermano de Cristo? ¿Por qué va a pasar por fuego, hermano, la obra que yo hice en pro de los demás? ¿Por qué la tiene que pasar por fuego si yo creo que ha sido buena? Pero lo que yo pienso no es lo que piensa el Señor, porque la mente de Cristo es diferente a nuestra mente. Entonces, esto es alegórico, ya que no es un medio de purificación. Cuando dice que no va a pasar por fuego, no es un medio de purificación, sino que es de probación. Es un medio probatorio, hermano. Esto significa un periodo disciplinario o de purgar al cristiano. Lo que se prueba es la obra, no el carácter del obrero. La obra del hombre será revisada a la luz del juicio. Esto es en la relación con la santidad de Dios. Muchas veces nosotros consideramos de que, hermanos, recordar a aquellos cristianos que son carnales,
que toda la obra del hombre sería juzgada por Dios. Esta era recordarle que sus riñas, sus pleitos y disputas acerca del liderazgo humano estaban equivocadas. Tercero, el apóstol Pablo manifiesta que si la obra de alguien en el evangelio es de un carácter que puede soportar la evaluación de Dios, recibirá recompensa. Aquí mucho se menciona, amados hermanos, de que las religiones dicen de que los pecados que nosotros cometemos aquí son de dos clases: el pecado mortal y el pecado venial. Hay dos clases de pecados, dicen las religiones. Dicen las religiones. Y por lo tanto, muchos de los que, bueno, yo no vengo del catolicismo, yo vengo del propio evangelio, pero los que vienen del catolicismo al evangelio de Cristo encuentran algunas contrariedades de pronto de lo que la doctrina cristiana del evangelio verdadero dice acerca del pecado. En realidad, amados hermanos, en realidad se dice de que hay dos clases de pecados, dicen las religiones de este mundo. Primero, yo los traje anotados estos pecados. Los pecados que son graves, ¿verdad? Los pecados como el adulterio, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, el suicidio, el incesto, el robo, la violación, el aborto, el suicidio, son pecados mortales, dicen las religiones. Pero los pecados veniales, aquí viene el asunto. Todas estas personas que pecan así son condenados. Pero dice, no te preocupes, porque hay otros pecados. Y son los que van a confesarse en las iglesias católicas. Y dice, tomar el alcohol en forma desmedida con desconocimiento de que esa práctica puede conducir a la muerte. Ese es un pecado venial. Hacer un disparo para ahuyentar a algún animal peligroso y que el resultado sea la muerte de ese animal. O el desvío de la trayectoria de la bala fue y le dio a otra persona y lo mató a una persona. Te perdona, ese pecado todo es perdonado. Sucumbir ante la pereza y permanecer por largas horas sin hacer nada. Asistir a los encuentros religiosos. Misa, dice, sin prestar atención a la palabra de Dios expresada a través de sus sacerdotes. Como queriendo decir, venga, tú vienes a la iglesia, no prestes atención a lo que habla el pastor. No prestes atención. Te van a perdonar ese pecado. Eso no. Las mentiras piadosas son consideradas pecados de la iglesia a pesar de que se pueden hacer con una buena intención. Pero las mentiras piadosas son pecados veniales. Pero gritarle a alguien, fumar y comer en exceso, esos son pecados veniales. Tengamos cuidado, porque en primer lugar, amados hermanos, traje a colación esto porque lamentablemente venimos arrastrando las tradiciones y esas tradiciones, hermanos, nos han confundido con el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida completa por nosotros, no para que nosotros vituperemos su nombre con pecados de cualquier índole, sea pequeño o sea grande, es pecado.
Y entonces dicen las religiones, cuando llegues al purgatorio, esos pecados veniales, se te van a purificar y a quitar. Esa es una falsedad doctrinal. Eso no es verdad. Porque lo que el Señor explica aquí, que va a ser pasado por fuego, lo que va a ser pasado por fuego, hermano, no es simbólico. No es un fuego que nosotros vamos a ver ahí. Por eso se dice que usa una figura alegórica. No es simbólico. Dios, con sus ojos, es fuego consumidor. Él sabrá quién es y quién no es verdadero. En la obra. Porque aquí se está hablando del juicio de los salvos y no del pecador. Aquí ya no se está juzgando al pecador en este juicio, porque este juicio es en el cielo. Y Pablo se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes, a los que están edificando sobre el fundamento y la manera como han venido edificando sobre el fundamento. Usted dirá, entonces solo se van a juzgar a los maestros y a los predicadores y a las diaconisas y a los ministros y a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas. Nosotros los miembros no vamos a ser juzgados. Eso es falso, hermano. Las veces que usted ha doblado rodillas, o las veces que ha orado, o las veces que ha leído la Biblia, o las veces que no ha orado, o las veces que no ha leído la Biblia, o las veces que ha hecho un bien a su hermano de corazón, o las veces, como decían hoy, la forma como hemos alabado a Dios. Por eso el Señor dice, despojaos de todo aquello. Y cuando vengan aquí a los atrios, vengan, doblen su rodilla y pidan perdón a Dios. Y Dios que está en los cielos va a perdonarles y no les va a tomar en cuenta ese pecado. Entonces, ese fuego por el cual van a pasar las obras nuestras. Y ahí donde está lo grave, porque yo no conozco, ni usted conoce mi obra a solas con Dios. Usted no conoce mi corazón, Dios sí lo conoce. Usted no conoce mi mente, pero Dios sí la conoce. Y cuando Él vaya a pasar esa obra, pero aquellas mentiras piadosas, yo sé que el Señor no ni se acuerda. No, ni usted mismo se acuerda cuando la hizo esa mentira piadosa. Ya ni se acuerda, ya ni me acuerdo. No nos acordamos. Ya no de una, de muchas. Ya no nos acordamos, hermanos, de todas las cosas malas que hemos hecho. Y nosotros creemos que eso que ha sido hecho no está guardado. ¿Saben qué? Sí está guardado. Y ustedes dirán, ¿y a dónde lo guarda el Señor? Oh, es que el Señor nos dio a nosotros un espíritu. Y el espíritu está compuesto de conciencia, inconsciencia y subconsciencia.
y a donde se albergan todas las cosas que nosotros hacemos, buenas y malas, en la subconsciencia. Ahí está el archivo, hermano. Ese es un chip que Dios tiene en nosotros, en cada uno de los seres humanos de esta tierra. Y ahí, querramos o no, está guardado lo que hemos hecho. O si no, hagamos un ensayo ahorita. Acuérdese de lo que hizo ayer. No le estoy diciendo qué es, porque no me lo van a decir. Pero acuérdese de las cosas buenas y malas que hizo ayer. Estoy seguro que de inmediato usted se acuerda de lo que hice ayer. Porque si no se acuerda, de inmediato al médico, porque entonces el Alzheimer está en acción. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque, ¿qué son las cosas que yo he hecho? Hermanos, desde que nací hasta hoy, tenemos que pedir perdón. Si no pedimos perdón, hermano, ese pecado va a ser sacado a luz. Si nosotros pedimos perdón, ese pecado no va a ser sacado. Pero usted podrá decir, ay, pero yo no aguanto el carácter de mi esposa o de mi esposo. Estás en pecado. Estás en pecado por ese carácter que tenés que no lo podés cambiar. El Señor no va a juzgar ese carácter en primer lugar. Él va a juzgar la obra suya. Ya el que está en los cielos ya está transformado. Ese carácter ya no va a existir. Porque en el carácter tenemos nosotros las cualidades, las características de los temperamentos. Existen 4 temperamentos en el hombre: el sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico. Y esos temperamentos no los puso el hombre, los puso Dios. Y como tal, nosotros que tenemos a Dios en nuestra vida, a Cristo en nuestro corazón, debemos de saber comprender a nuestro hermano, porque nuestro hermano tiene esos temperamentos que Dios le puso. Y Dios, ¿qué fue lo que nos dijo? Resístanse unos a otros, compréndanse unos a otros, entiéndanse unos a otros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición humana. Él conoce nuestra condición humana y conoce la suya también. Entonces usted dirá, pues ya no le puede caer mal el hermano que tiene mal carácter, no tiene que caerle mal. Pero es que yo no soporto a este hermano como camina. Se cree John Travolta. Es que yo no soporto cómo come. Cada vez que hacemos convivio en la iglesia, mira cómo come el hermano, si es que parece. No podemos, hermanos, eso criticarlo. No podemos. Porque Dios nos hizo a cada uno con una característica. Dios nos hizo a cada uno de nosotros con una característica especial. No para que nos condenemos unos a otros, sino para que nos sepamos resistir unos a otros. Y allí está la capacidad del hombre cuando permite que el Espíritu Santo lleve control en su vida y pueda gobernar cuerpo, alma y espíritu, y entonces pueda comprender a su hermano. Sumamente importante, hermanos, es poder analizar
y comprender esto que estamos hablando hoy, Dios no le va a juzgar por ese carácter que tiene. Comprenda a su esposo y a su esposa. Comprenda a su hermano. Ya no le esté diciendo, te vas a condenar por ese carácter. ¿Cómo vas a la iglesia y con ese carácter? ¿Cómo te arrodillas y vas con... hombre, no le esté martirizando la vida. Ese carácter Dios se lo dio y Él es el que lo va a transformar, no usted. Es Dios quien va a hacer esa obra maravillosa. Y esa obra, y ese carácter no va a ser juzgado en el juicio de Cristo Jesús a los salvos. No va a ser juzgado ese carácter. Porque ese carácter Dios lo va a transformar cuando esté en su gloria. Él hace la operación especial de transformación en cuerpos glorificados, gloriosos, y ahí cambiará todo mi ser. No somos nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a resistirnos unos a otros. No importa, hermano, que el hermano es acelerado. Ay, hermano, tiene que comprender a su hermano. Pero es que el hermano es pasivo. Mira, el flemático que va unido con el melancólico es, vamos, es hora que te levantes. Ya, y no vas a ir al trabajo. Ay, pero es que quiero dormir un poquito más. Quiero descansar un poquito más. Espérate, no, ya me voy a despertar. Pero dale ya, que ya es tarde. Espérate, ya va a llegar. Así es el flemático y melancólico. Ay, si yo tuviera un trabajo que no fuera así. Ay, si yo hiciera esto. Así es el melancólico y el flemático. Y nosotros, hermanos, vamos a saberlo comprender. Mientras que hay unos, espérate, voy a ir a despertar. Si ya está listo vestido y con todo listo para salir, pero qué velocidad. Y yo ni he desayunado y ya estás listo. Pero si es a tal hora, pero yo ya estoy listo. Hay que saber comprenderlo también. Tenemos que sabernos comprender unos a otros, amados hermanos. Si no sabemos llegar a ese punto, es porque necesitamos conocer más de Cristo Jesús. Pero precisamente estos mensajes, hermanos, son para aprender de la palabra de Dios más y conocer más del Señor. El apóstol Pablo manifiesta que si la obra de alguien en el evangelio es de un carácter que puede soportar la evaluación de Dios, recibirá recompensa. ¡Oh, qué lindo! Dice uno. Ahora voy a tener una recompensa. El Señor me va a poner sobre 10 naciones. Voy a ser el gobernador del Salvador. Ahora le voy a quitar el puesto a Bukele. Le voy a quitar el puesto a fulano de tal, al fulano. No, a Biden. ¿Será esa la recompensa? No está indicada en la Biblia la naturaleza de la recompensa que vamos a recibir. Pero indudablemente, hermanos, es evidente de que se trata de la salvación personal o la vida eterna, ya que éstas se dan en todos los creyentes. Qué regalo más hermoso la salvación eterna. Alguna particular recompensa de compartir el honor y la gloria parece estar indicada para el siervo fiel que construye eternamente, edificando sobre el fundamento verdadero, el único que es el de Cristo y este crucificado. Apocalipsis 3, 21 y 22 nos dice:
y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No habrá allí más noche, ni no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ustedes, hermanos, ustedes van a estar un día con el Señor allá. Estoy seguro. Estoy seguro que estaremos con Él. Pero, y no estamos nosotros esperando gran recompensa. No estamos esperando que se nos ponga en cosas de este mundo. No. El mayor honor y la mayor gloria va a ser, hermanos, estar sentado junto a Jesús, junto al Maestro. Es nuestro mayor honor. Por otra parte, hermanos, es posible edificar con materiales que no son duraderos. En este caso, uno pierde su recompensa. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, no me voy a sentar con el Señor a su lado. Qué triste, hermano. No poder estar con Él y compartir. Eso es como que el presidente de los Estados Unidos le invitase a su casa a comer, a la Casa Blanca, ¿verdad? Le invitase a comer en aquella mesa. Todos los meseros ahí sirviendo con platos de oro, de China, de esto, de lo otro. Y entonces, y el resto, los otros, no son invitados a comer con el presidente. Y todos iban en la fila. Wow, iban en la ven, que los mandaron a traer a todos. Pero cuando llega la hora de quiénes son los que van a entrar, solo le dan el pase a los escogidos. Fulano, fulano, fulano. ¿Por qué? Porque estos pasaron por una revisión de la seguridad y el FBI. Y estos fueron los calificados. Y entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a esperar en la ven. Y los otros van a entrar a cenar con el presidente. ¿Cómo se va a sentir usted? Si en esta tierra se va a sentir humillado, apartado, triste. Me decía una hermana hace unos años atrás. Y ustedes la conocen, ¿verdad? La hermana, pero no me acuerdo del nombre en este momento. No me acuerdo del nombre. Y entonces dice, hermano Wilmar, pero lo más importante es que voy a estar allá con el Señor. ¿Será que eso será lo más importante realmente, hermano? El mayor galardón no es ver a Jesús. ¿Creen ustedes que con ese pensamiento conformista va a entrar alguien a los cielos? No. Nuestro objetivo debe de ser, hermano, ser lo mejor. Cuando hagamos algo, hagámoslo con todo el amor. Si un vaso de agua usted va a dar a alguien, déselo con amor, con toda la voluntad. Dios va a recompensarlo. Es como un constructor descuidado que hace una casa y cuando ya llegaron a un mes de la construcción que se inauguró la casa, de pronto se partieron las paredes y es que le puso un cemento débil porque buscó lo más barato
y cobró el montón a la persona y puso lo más barato y por eso se rajaron las paredes. ¿Eso qué hace? Que uno diga, no te apruebo eso, lo siento, esa construcción no sirve y por lo tanto tienes que pagarme, si no yo te demando. Y entonces sale con una multa. El obrero descuidado, hermano, que no hace bien su trabajo, también recibirá su merecido. Pero, aquí hay algo bueno. Ay, esto es lo que le gusta a todo el mundo. Pero aquí viene lo bueno. Ay, Dios mío, cuando se está incendiando una casa, ¿qué es lo que pasa, hermano? Bueno, la casa se está incendiando, pero yo logré escapar de la casa. Me logré escapar y ya por poco me quedo incendiado, pero me escapé. Así le va a pasar al que se salve, así como por fuego. Así se va a salvar. Hermanos, es bien tremendo. Es bien tremendo, hermano. No se trata de edificar por mis talentos personales. No se trata de edificar por mis cualidades humanas. No se trata de edificar por mi yo personal. Se trata de edificar, hermano, en la verdadera fe de Jesucristo. La fe que debemos de tener cada uno de nosotros es la fe en Jesucristo. El cuarto punto, templos llenos del Espíritu versus hombres carnales. Primera de Corintios 3:16, ya casi estamos terminando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para el apóstol Pablo, los cristianos no son solo edificios. Son una clase particular de edificios, templos. En los días del apóstol Pablo, hermanos, los corintios, habían muchos templos consagrados a dioses paganos que contenían una imagen de un dios, esos templos. Mas el templo judío apuntaba a un símbolo de la presencia de Dios en el arca del pacto. Vean qué interesante, el templo judío tenía un símbolo. Dentro del templo judío estaba el arca del pacto. Y esa es la diferencia entre los símbolos que habían en los paganos, en la iglesia de los corintios y el templo judío. Qué interesante, hermano. El altar y el incienso. Por lo tanto, el apóstol Pablo hizo una drástica diferencia entre estos templos y el templo de Dios. El templo que Dios quiere en nosotros. ¿Y cuál es ese templo, hermanos? Nuestra vida. ¿Ah? Entonces Pablo pregunta, cuando ve todo ese montón de templos ahí, entonces dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta es, o bien, o un mal recordatorio o una suave reprimenda. Pues los corintios debieran de haber estado conscientes de su situación espiritual, que tenían templo. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo decía, ustedes debieran de estar conscientes de su situación espiritual. Hoy nos dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice, no el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Estemos conscientes de nuestra vida espiritual. Estamos conscientes nosotros de nuestra vida espiritual, amados hermanos, que estamos llevando a cabo. Si Cristo viniera hoy por su iglesia, estamos seguros que partiríamos con Él
La palabra naos significa templos en griego. Indica el altar, el santuario interior, la iglesia, el cuerpo de los creyentes cristianos. Es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en él. Efesios 2:20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y primera y segunda de Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí, hermanos, como en otros lugares, tenemos también claramente una referencia al creyente individual. Nosotros. ¿Acaso nosotros no somos templo del Espíritu Santo? Y en este templo debe de morar lo santo, lo puro, lo digno. Aquí no puede morar, hermanos, ni podemos albergar resentimientos, odios, malos pensamientos. No podemos albergar nada de esas cosas, amados hermanos, porque el Señor mismo nos lleva a una situación difícil. ¿Cuál es esa situación? Nos confronta con nuestra conciencia. Nos confronta con nuestra conciencia. Y nosotros estamos preparados para enfrentar a nuestra propia conciencia. ¿Estamos preparados nosotros? ¿Está preparado usted para hoy, cuando salga de este lugar? Toda obra que haga a partir de ese momento, ¿está dispuesto a hacerla en plena santidad a Dios? ¿Por qué? Porque la santidad es necesaria como parte del plan de Dios, en que Él, hermano, su obra la va a probar, pero requiere de santidad. ¿Tenemos nosotros esa santidad? ¿La tenemos? Y si no la tenemos, busquémosla hoy. Es una lástima que no hayan venido muchos hermanos, porque aquí necesitamos sanar heridas. Aquí necesitamos sanar, hermanos, enfermedades espirituales. Aquí necesitamos, amados hermanos, necesitamos curar, vendar. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a pedir que pasemos aquí al frente, porque yo sé, hermanos, que muchos no han venido de mis hermanos. Aquí no han venido hoy. Pero la oportunidad de sanar las heridas, hermanos, es para nosotros hoy. Si el que no vino, pues ni modo, hermano. Pidamos misericordia a Dios para que nuestro Dios pueda tener misericordia y darles una oportunidad. Yo voy a pedir que pasemos todos, hermanos. Jefferson, pasa tú también. Yo voy a pedir, hermanos, que las heridas que hayan, hermanos, la herida puede estar causada por cualquier situación. Por cualquier situación puede estar causada la herida. Pero Jesucristo viene a vendar esas heridas. Voy a pedir a mi hermano Jaime que también pase. Jesucristo vino a vendar esas heridas en la cruz del Calvario. Y precisamente, amados hermanos, esa obra
que hoy nosotros queremos que sea pasada por fuego y aprobada, es aquí donde primero vamos a probarla. Aquí que se pruebe primero para que pueda pasar allá. Perdonando, hermano. Perdonando. Si hay heridas, hermanos, si lo han herido, si lo han lastimado, ahora es el momento de decirle al Señor, Señor, yo perdono quien me haya herido. Y si usted hirió a alguien, es el momento de decirle, yo perdono al que yo herí. Es el momento, hermanos, de perdonar. Es el momento de que las heridas sean sanas. Es el momento, aquí es donde se purga eso. Aquí, con mi acción de humillación a Dios. Aquí es donde vamos a purgar eso. No allá, en el famoso purgatorio que no existe. No existe, es invento de los hombres para negocio particular. Pero aquí el Señor, con la presencia del Espíritu Santo, perdona nuestros pecados, cualquiera que fuere hoy. Cualquiera que fuere ese pecado, hermanos, hoy lo perdona el Señor. Hoy lo perdona. ¿Qué es lo que anda en el corazón? ¿Qué andamos en el corazón? ¿Qué albergamos aquí adentro, hermano? ¿Podemos sacarlo hoy? ¿Podemos decirle al Señor hoy te entrego, Señor, todo lo que soy? Cámbiame, transfórmame, límpiame. ¿Podemos decirle al Señor eso hoy? ¿Podemos atrevernos a decirle? Vamos a orar. Y con un corazón humillado, hermanos, entregue hoy eso para que al salir de este lugar, usted sea libre. Libre, porque el Señor va a romper estas cadenas. Ya las ha roto las cadenas. Padre que estás en los cielos, venimos en el nombre de Cristo Jesús. A ese hombre que murió en esa cruz y derramó su sangre por nosotros, ese sufrimiento causado por nosotros, a Él, en nombre de Él venimos. Y con la presencia del Espíritu Santo como testigo, Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo conoce y todo lo escudriña, nos venimos a presentar, Señor, para pedirte perdón en primer lugar. Perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor, por lo que hemos hecho a nuestro hermano, a nuestro semejante. Señor, si le hemos lastimado, si le hemos dañado, si hemos herido con palabras, si le hemos, Señor, hecho cosas que Él no sabe. Te pedimos, Señor, que nos perdones, por favor. Perdónanos, Padre, para que este pecado no se cuente allá en los cielos, Señor, el día del juicio del tribunal de Cristo. Señor, permite, por favor, de que haya hoy perdón y liberación en nuestras vidas, porque para eso venimos al templo, para ser liberados, Señor. Para eso acudimos a tus atrios, para que nos limpies y nos purifiques, Padre. A eso venimos porque estamos enfermos y queremos ser sanados y curados. Señor, danos la oportunidad, Padre, para que seamos felices, para que nuestra oración sea escuchada, para que nuestro mensaje sea escuchado, para que nuestro consejo sea escuchado, para que nuestras palabras sean escuchadas en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, para que nos escuchen, Padre. Ten misericordia y piedad de nosotros, Señor. Señor, dale una oportunidad a aquellos hermanos que no han podido venir hoy. Y Señor, que su corazón ya no siga siendo más lastimado por el enemigo, que le han abierto las puertas, Señor. Permite, Padre,
que el Señor Jesús sane esas heridas. Desde aquí pedimos por ellos, Señor. Desde aquí pedimos por ellos para que sean sanados, Padre. Ayúdales, Padre, a estos hermanos que tienen heridas profundas, que el enemigo ya no siga haciendo más daño, Señor, sino va a destruir. Por eso en el nombre de Jesús ponemos vallados. Por eso en el nombre de Jesús ponemos ángeles para estos hermanos, para que ellos sean liberados también, Señor. Señor, que tengan la humillación ante ti, de pedir perdón y perdonar. Señor, danos esa libertad, libertad de perdonar. Somos libres, somos libres, somos libres por Jesucristo, porque hoy Él ha roto las cadenas, hoy Él ha roto todas estas cadenas. Por eso somos libres, porque Él ha roto las cadenas que nos tenían atados. De ahora que salgamos de aquí, diremos: soy libre y seré sanado de mis enfermedades por esa libertad de perdonar. Gracias, Señor. Quédate entre nosotros y danos de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos, cantemos, hermano, la doxología a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. Cantemos con gozo. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Nuestro texto bíblico: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.